Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que se encuentren bien. Bienvenidos a DEC Podcast. El día de hoy nos encontramos con un amigo mío, Cristian Buchik, que vino de Uruguay solo para este episodio. Mentira, es uruguayo, pero vive acá en Paraguay. Es un amigo mío. Que bueno. ¿Cómo estás, Cris? Bien, tomando con calor. Calorcito, sí, la verdad que sí. Gracias a Dios existe el aire. Dios bendiga que creó el aire. Te juro que sí, no. Pero bueno, acá con un buen tereré arrancamos. Entonces, para que la gente sepa un poco, los que no te conocen, ¿quién es Cristian Buchik? Bueno, yo soy Cristian Buchik. Soy de Uruguay, nací en una familia cristiana y ahora actualmente soy misionero de la base de YWAM en Asunción. Bueno, qué nivel. Pero, ¿qué es YWAM? Porque capaz alguno que otro no sepa lo que es. Contarnos qué es YWAM. YWAM es una base que tiene muchas escuelas, en la cual yo estoy cursando por la escuela se llama EDE, de Escuela de Discipulado y Entrenamiento, donde aprendemos sobre quién es Dios, cómo es Dios, aprendemos cuál es el propósito de nosotros en la vida y nos enseña principalmente sobre las misiones. Y YWAM, uno de los propósitos de YWAM es enviar 100 misioneros jóvenes, 100.000 misioneros a las naciones, y la visión es alcanzar todo Paraguay. ¡Fua! ¡Qué locura! ¿Y cómo llegaste a Paraguay? ¿Cómo fue esa transición? Si tuviste un llamado o cómo fue que decidiste venir a Paraguay, un país del cual conocías porque vinimos una vez, tenés familia acá también, pero vos viviendo toda tu vida en Uruguay, ¿cómo decidiste venir a Paraguay a hacer acá la escuela de YWAM? Y fue de una manera muy loca en la que Dios me trajo acá a YWAM. Ahora sí. Fue una manera muy loca en la cual yo estaba en mi facultad en Uruguay ya iba 1 año y medio casi, y estaba con muchas batallas, muchos problemas. Y en una reunión, nosotros íbamos a la misma iglesia, y en una de las reuniones, teníamos reuniones por universitario, una psicóloga fue a dar tipo prédica, clase, y yo estaba con muchas preguntas para Dios. Y Dios me empezó a decir a través de la persona que tenía que tomar una decisión de si quería cambiar mi vida o si quería seguir igual. Y yo en ese momento estaba batallando con muchas cosas. Y bueno, Dios me habló tan fuerte que tomé la decisión de volver a abandonar la facultad y volver a mi ciudad. Y a los 2 meses, tuvimos un congreso en Buenos Aires, en el cual fuimos con amigos y líderes de la iglesia. Como 18 más o menos, 18. fuimos entre jóvenes, algún padre también ahí. Sí, bueno, de todo. Líderes, de todo un niños, poco. Padres, generaciones. Fue. Generación tras generación. Sí, ese estilo. Y fuimos, y yo toda mi vida fui cristiano, entonces dije, una reunión más, un congreso más. Y fueron 3 días, creo. 3, 4, de viernes a domingo, sí. De viernes a domingo. Bien cargadito. Bien, y todo desde la mañana hasta la noche. Sí. Y... buen matecito, tereré. Opa. Y fuimos a la reunión, y yo fui sin expectativa de nada, sinceramente no pensé que iba a pasar nada. Y en la última noche, en el último momento, el que estaba compartiendo la palabra y predicando empezó a llamar todas las personas dijo, pasen al altar, todas las personas que quieren saber cuál es el propósito de Dios para su vida, cuál es su propósito acá en la tierra. Y era una pregunta que le hacía mucho a Dios, y como yo quería saber, porque mucho tiempo preguntándole a Dios, agarré y pasé. Y luego comenzó, se me acercó una persona y empezó a orar por mí, y se fue, y dije, una oración más. Después se me acercó otra persona, en el último momento antes de terminar la noche, y me empezó a hablar en lengua. Yo dije, siempre me hablan en lengua y no entiendo nada. Y no sé ni qué me están hablando. Y dije una oración más también. Y cuando terminé de hablar en lengua, me empezó a traducir lo que dijo en lengua, y me empezó a responder preguntas que yo le había hecho a Dios. Y me respondió preguntas muy directas. Muy específicas. No me dio vuelta, sino que me dijo directo. Sin filtro, sí. Y uno de mis sueños toda mi vida fue ser misionero. Y últimamente he estado dudando
cuál era mi propósito. Y una de las preguntas era esa, y cuando me empezó a traducir, una de las preguntas que me respondió fue esa, que me empezó a decir, tus sueños no son ideas locas, o sea, mis sueños de ser misionero no eran ni mente ideas locas, tenía que empezar a arriesgar y a comenzar una nueva vida. Que mañana lunes, ese era domingo, mañana lunes empecé a escribir tu nueva historia. Y luego de eso, fue que salí de ahí, le conté a mis amigos y eso. Y mi amigo le conté a él y él me consiguió el número de la base de YWAM y ahí pude empezar a hablar, a anotarme y ahí Dios me trajo, logró que Dios me aceptó en la escuela de YWAM. ¿Y por qué digo que Dios me aceptó? Porque ellos oran para saber que Dios les dé la respuesta. No es que te aceptan por sí, sino que ellos oran para ver si te aceptan o no. Y Dios, gracias a Dios, me aceptó. Qué lindo, qué locura. Y sabemos, bueno, capaz no todos, pero sabemos que YWAM es una base donde se viven experiencias muy locas, porque conozco Muy gente ahí, tienen testimonio que te queda frío porque son Literal. testimonios muy locos. Y vos apenas hace un mes estás ahí, pero contanos, ¿ya viviste alguna experiencia así con Dios que vos digas top o algo así, tipo salir a orar por gente o haber escuchado a Dios o algo? Bueno, nos contaste, ya escuchaste a Dios, pero ¿qué otras experiencias locas viviste hasta ahora en este un mes? Hay tres cosas que debo contar. La primera semana que tuvimos, el primer lunes, nosotros llegamos un jueves, pero hasta el domingo fue integración y eso porque somos de muchos países, hay de 12 naciones ahí. Bastante cultural. Y bastante cultural y entonces era como para romper el hielo, 3 días de integración, 4. Luego, el lunes tuvimos clases y nos mandaron, ya el primer día nos enseñaron cómo sanar personas, tipo cómo orar por personas, por sanidad, que no somos nosotros que sana, sino que es Dios. Claro. Y nos dijeron, vayan, salgan a buscar, orar por sanidad y no pueden venir hasta que no tengan una prueba de que alguien se sanó. Y teníamos que, nosotros quedamos como Sí. tipo, nunca, hay personas que nunca vimos milagros frente a nosotros. Y dijimos, ¿cómo vamos a conseguir un milagro? Y salimos ni bien a la esquina, ya había una persona y le preguntamos si le dolía algo para orar por sanidad. Y oramos por ella que le dolía la espalda, pero no pasó nada, se agarró y se fue, estaba en moto y se fue porque estaba apurada. Y dijimos, vamos, no perdemos nada y no podemos volver hasta que, hasta que no haya sanidad. Y salimos. Y bajando 3 cuadras así, veíamos de lejos a un guardia de seguridad del otro lado de una avenida. Y dijimos, vamos a orar por él. Y fuimos directo para él. Cuando nos acercamos, le preguntamos cómo estaba, cómo era su nombre y eso. Y nos contó que le dolía la garganta. Tenía dolor de garganta. Y le preguntamos si podíamos orar por él, para que creíamos que Dios puede sanarlo. Sí. Y dijimos, ¿podemos orar por vos? Él nos dijo que sí. Y cerramos los ojos, oramos 10-15 segundos y terminamos de orar y quedó así contento, le lloraban los ojos. Y le dijimos, ¿estás bien? Y dice, sí. Y le preguntamos, ¿cómo te duele ahora o no te duele? Y nos dice, no, ya no me duele más. Y quedó, wow, tipo, quedó sorprendido. Yo erizado hasta llegar a la base, volvimos, les mostramos a todos ahí los líderes y eso. Y yo no podía creer todavía. Y después salimos por más. Estamos tan emocionados y salimos por más. Qué locura. Y dos experiencias locas en las que Dios me habló fue, primero, esta semana fue el lunes, que yo estaba acostado en una sala de oración que tenemos, donde se hacen reuniones y eso. Y en esa sala yo estaba con un líder que él me enseñó a cómo escuchar la voz de Dios, que no era todo el tiempo estar, Dios, te quiero escuchar, Dios, hablame, Dios, no estar todo el tiempo hablando, sino que hablar con él y eso, y quedarse en silencio, y solamente escuchar, aunque estés una hora en silencio sin escuchar nada, dejar tu mente en blanco y solo dejar que Dios te hable. Y estaba acostado así, me acosté, me puse un almohadón, me acosté, y empecé a hablar con Dios, tipo, qué cosas me gustaban, qué dudas tenía, qué quería para el futuro, que no sabía cómo iba a pasar esto, cómo iba a ser lo otro. Y de una manera muy loca, yo como que tuve una visión en la cual podía verme dentro de mí, veía mi corazón latir y sé que era dentro de mí porque veía todas las paredes de sangre, tipo mi cuerpo adentro.
Y Dios me habló a través del versículo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Se me vino ese versículo y después yo seguía con, eso me respondió parte de mis preguntas, Sí. pero después tenía otra pregunta más. Claro. Y ni bien terminó de Dios hablarme a través del versículo, mi cuerpo, yo estaba acostado y mi cuerpo se empezó a hacer así. Y yo abrí los ojos y mi cuerpo tipo se movía. Estás maleándote así. Y yo no entendía cómo, por qué. Y es Sí. como que si yo estaba, sentía y veía como que yo estaba en un océano flotando, Ujú. como si estaba acostado, ponerle en Sí, una sí, sí, tabla así de surf y estaba flotando nomás, en las olas. Y se me vino una imagen en la cual estaba Jesús parado y yo no estaba acá, pero veía la imagen de Jesús Sí. y una barca y Pedro bajando la barca. Y empecé a decir, tipo, de la nada empecé a decir, confía, confía, solo Sí. tenés que tener fe y empezar a confiar. Y, tipo, y salía de mí, yo no Sí, 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 no sí. podía parar de hablar, de decir eso. Y estuve un rato diciendo eso y luego entendí que en la Biblia dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Entonces Dios me enseñó a que deja de preocuparte por las cosas, solamente enfócate en mí, que las cosas van a venir por sí solas. Yo me voy a encargar de eso. Qué locura de testimonio. Mm. Y hablando de escuchar a Dios, bueno, nos contaste ya que lo habías escuchado una vez que oraron por vos, ahora a través de estas imágenes, estas representaciones que para vos significaron eso, ¿cómo podemos nosotros? Porque Uf. seguramente hay mucha gente que está con ganas de escuchar a Dios porque o nunca vivió o nunca tuvo esa experiencia. Decinos, ¿hay algunos métodos, algunas formas en las cuales Dios nos habla? Y va, hay bastante. Hay bastante, sí. Y bueno, nosotros escuchamos sobre Dios en las clases que tuvimos, nos enseñaron a que hay 7 formas en las que Dios nos habla. No es que sean solamente 7. Claro, O sea, Dios no tiene límite para hablarte, puede hablarte de cualquier manera. Claro, claro. Pero Las que le enseñaron fueron las 7. que le enseñaron fueron 7, tipo 7 generales. Sí. La cual primero y más importante de todas es que es la Biblia. Así que, si quieres que Dios te hable, abrí tu Biblia. Lee tu Ponete Biblia. a leer la Biblia. Porque Dios es palabra viva de Dios. O sea, Él te habla a través de eso. Así como vos dijiste, la Biblia es la palabra viva de Dios. Aunque nosotros pensamos que es un libro nomás, y lo leas por arriba, lo leas por arriba. Hay personas que, en Guaymas hay una escuela que se llama de la Escuela de la Biblia. Sí. No me acuerdo por qué el nombre, porque es en inglés, pero he escuchado testimonio que leyendo la Biblia Dios les habla y se quebrantan y empiezan a llorar, porque Sí. Dios les habla de una manera tan fuerte, pero estudiando la Biblia, leyendo la Biblia. Así que desempolven su vida. Y Después, bueno, ¿qué otros esa es métodos? una manera que te habla Sí. a través de la Biblia, a través del sentir. Sentir. Nuestro cuerpo tiene 5 sentidos: el Sí. oído, vista, olfato, sabor y tacto. Sí, Y una de las formas más comunes es, por ejemplo, el tacto. sí. Nosotros estamos, por ejemplo, yo estoy sentado en una reunión familiar o en una plaza y, no sé, me empieza a doler mucho el brazo acá. Sí. Pero de la nada, tipo, no me dolía nada y de la nada, tipo, me empezó a doler fuertísimo acá. Y es Dios hablándote a través del tacto, que hay alguien que le duele el brazo. Aunque, digamos, empezó a doler el brazo así de la nada, no sé, re loco. Sí. Pero eso es Dios hablándote a través del tacto. Sí. Y esa es una forma también en que Dios te habla. Y en ese momento que Dios te habla, por ejemplo, muchas veces decimos que es nuestro propio dolor. Pero solamente animate a preguntar, aunque pase Sí. vergüenza, Sí. pero solamente pregunta una pregunta así en voz alta. ¿A alguien le duele el brazo derecho? Claro. Porque muchas veces cuando nos empieza a doler rápido, de la nada, Sí. es que a alguien le duele el brazo. Sí. Tipo, o sea, no el brazo, pero cualquier Claro, parte que claro, te duela. claro. Y Dios te puede hablar de eso. Entonces vos animate a hablar y orar por la por persona. sanidad. Pero, o sea, cuando ores por sanidad, no es Dios y una oración larguísima. No, breve. Pero Breve. eso dejamos para otro capítulo. Si Para están otro- con ganas de aprender cómo orar por enfermos, Próximo pónganlo. capítulo. Más adelante lo hacemos. Y entonces no entramos en eso. No entramos por ahí. No vamos por la Más rama y no adelante. tiramos más. No, pero puede ser a través de eso. A la voz audible de Dios, no es que siempre pasa, pero yo he escuchado una vez sola la voz audible de Dios. Sí. Y tengo otro amigo que ha escuchado una vez sola también la voz de Dios. Sí. Y hay personas que no escuchan, pero Dios te Pero puede es hablar una a través forma de esa también, forma. sí.
Bueno, otra forma es, primero que nada, la Biblia, el sentir, el saber. ¿Qué quiere decir el saber? Que es, por ejemplo, los pensamientos de Dios. Como el testimonio que nos contaste. Como el testimonio. Así mismo. Por ejemplo, vos estás ahí y a mí se me viene en la mente, por ejemplo, aunque parezca un bolazo. Sí, por ejemplo, ¿será que está bien o no sé? Para mí está medio triste. Y vos animate, puede que sea un bolazo o puede que no tenga sentido al principio, pero luego de practicar y animarte a decirle, che, una pregunta está bien porque sé que vos no estás bien, para mí siento que vos estás mal. Animate a preguntarle, porque muchas veces, capaz que al principio muchas veces no tenga sentido, pero es como, por ejemplo, yo estoy con él y estamos en medio de un concierto. Si él me grita, yo sé que es la voz de él y sé que es él gritándome porque conozco su voz. ¿Y cómo voy a conocer su voz? Pasando tiempo con él. Claro. Y luego aunque parezca tipo, practicar mucho tiempo. Sí. Otra forma de saber es, de escuchar la voz de Dios, que Dios nos habla, es a través de imágenes. Tenemos imágenes y otra forma de sueños. Y eso engloba dos cosas que es, por ejemplo, como la que Dios me habló a mí, a través de las imágenes que me habló, la del corazón, la de la barca. Esa es una forma en la que Dios nos habla. A través de sueños, puede ser, no sé, vos soñaste que ponerle que él está luchando con droga. En tu sueño él estaba drogándose. Entonces, por ejemplo, vos soñaste que yo sueño que él está drogándose. Y al otro día voy y le pregunto, che, vos sabés que tuve un sueño en el cual vos te estabas drogando y quiero que me seas sincero, porque yo creo que vos te estás drogando. Y animarte a decir, aunque pases vergüenza, y aunque él te diga que es mentira, vos seguís insistiendo, porque por algo Dios te muestra. Es solo una metáfora, no me drogo. No, metáfora. Bueno, y después, ¿qué consejo le podrías dar a los jóvenes de vivir plenamente para Jesús? ¿Cuál es una cosa que le decís, che, esto te quiero decir? Y un consejo es que Dios nos dice, en Mateo 28 nos dice, id y predicar el evangelio a todas las naciones, bautizándolo en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Y eso es muchas veces decimos, ¿qué quiere ser discípulo? ¿Qué quiere decir ser misionero? Y ser discípulo es negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo. Pero ¿qué quiere decir negarnos a nosotros mismos? Por ejemplo, una de las cosas que es negarnos a nosotros mismos y que está relacionado con ser misionero es, ser misionero no quiere decir ir a las naciones, ir a países, viajar para predicando, sino que incluso donde nosotros estamos, en nuestra misma ambiente, por ejemplo, en nuestra familia, trabajo, universidad. Por ejemplo, él es encargado o es, ¿cómo es que se le dice cuando vos sos? Administrador. Gerente. Él es administrador, por ejemplo, en su trabajo. Su trabajo es ser administrador y, no sé, tiene a su cargo a 5 personas. Y una de las cosas es, negarnos a nosotros mismos, quiere decir, negate, sé que vos tenés vergüenza, por ejemplo, de hablarle de Dios, pero negate a vos mismo porque el propósito de Dios es que todos sean salvos. Y capaz vos que Dios te está diciendo que te puso en ese lugar para que vos le hables de Él, pero vos no te animás porque te da vergüenza, sino tipo, negate a vos mismo y aunque tengas vergüenza, andá y aunque sea un segundo nomás, preguntarle quién es Dios o decirle Dios te ama. Tipo, con esos pequeños detalles puede cambiar su vida. No hace falta armar un sermón, no hace falta predicarle 40 minutos, sino más allá, bueno, con palabras cortas, pero también siendo un ejemplo. Que ellos sepan que sos cristiano, que seguís a Cristo y vivir de tal forma también que ellos vean y que vean reflejado en ti, este loco algo tiene. Y ellos solo por curiosidad en cierto punto te van a preguntar. Bueno, en la Biblia dice, por la fe sin obras es muerta. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y una de las formas de mostrar nuestra fe es actuando como Dios actuaría. Y es dando un abrazo, aunque ponerle él aunque vos no lo quieras, darle un abrazo. Aunque, por ejemplo, él está ahí y nadie lo quiere porque es rarito. Y vos
negate vos mismo Sí. y actúa como Jesús actuaría. Sí. Ir, darle un abrazo, hablarle, aunque no le hables de Dios, ir acercándote y ir Mm. generando un ambiente de confianza de a poco. Ser la luz en el medio de la oscuridad. Amén. Bueno, creo que nos ponemos a hablar y alargamos hasta 40 minutos, así que mejor cortamos. Pero queden expectante que se vendrá alguna segunda parte con Cristian Bush, Ahí está, me Gloria. parece. Bueno, ¿me permitís orar por vos? Orar también ¿cómo no? por la gente que mira esto. Oramos, Y oramos. con eso finalizamos esto. Entonces, Padre, te damos gracias por este hermoso día, Señor. Te damos gracias por este episodio, Padre. Te pido que le sigas usando a Chris en el evangelismo, en la escuela que él está, Padre, que pueda seguir siendo luz también para toda gente que lo conozca, Padre. Así también te pido que le toques a las personas que vieron este episodio, Señor, que puedan aprender algo nuevo, que toque sus corazones, Padre, y que puedan aprender algo nuevo de este episodio, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén y amén. Amén. Y bueno, con eso despedimos este episodio. Muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos. Chao, chao, gente.